en esta sesión y por eso, previendo que podrían entrar más recursos de inconformidad, porque tenemos hasta el 28 de agosto, se convocó a esta sesión extraordinaria, como en efecto ocurrió. Es decir, sí llegaron a la Corte otros 4 recursos de inconformidad el día de ayer. Y ya se elaboraron los proyectos, se presentaron, ya se estudiaron, y agradezco a los ministros ponentes haberlo hecho con la agilidad que tuvieron a su alcance. Muchas gracias. De cuenta, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 44 y 45 diagonal 2025, promovidas respectivamente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Poder Ejecutivo Federal, demandando la invalidez de diversas disposiciones del decreto 55 diagonal 2025, por el que se reforma la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de reforma al Poder Judicial. Bajo la ponencia de la señora ministra Ortiz Alf y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es parcialmente procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad 44 diagonal 2025. Segundo, es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad 45 diagonal 2025. Tercero, se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 44 diagonal 2025 respecto del artículo transitorio noveno, párrafo cuarto del decreto 55 diagonal 2025, por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de reforma al Poder Judicial del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial de dicha entidad federativa el 5 de marzo de 2025. Cuarto, se reconoce la validez del artículo transitorio séptimo, párrafo primero del referido decreto 55 diagonal 2025. Quinto, se declara la invalidez de los artículos 64, párrafo primero en su porción normativa y en los demás establecidos o que en adelante establezca la ley. Y 70, párrafo tercero en su porción normativa, la presidencia será designada por 2 años consecutivos por el voto mayoritario entre los miembros de dicho tribunal, pudiendo ser ratificada por sus integrantes para continuar por un periodo más. De la Constitución Política del Estado de Yucatán, reformada mediante el citado decreto 55 del 2025, así como la invalidez de los artículos transitorios séptimo, párrafo cuarto en su porción normativa y en el año 2036 para las 3 restantes. Si fueran electos en el año 2027, por única ocasión durarán en el cargo hasta 2036 para 2 de ellas y 2042 para 3 de ellas. Y octavo de dicho decreto, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de dicho Estado. Y sexto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias. Someto a consideración de este Tribunal Pleno los apartados de competencia, oportunidad, legitimación, precisión de las normas reclamadas y causas de improcedencia y sobreseimiento. ¿Alguien tiene alguna observación? Ministro Pérez Dayán. Gracias, señora ministra presidenta. Por lo que hace a estos apartados, estoy de acuerdo con los primeros 4 a los que usted se acaba de referir. En cuanto a las causas de improcedencia y sobreseimiento, que vendría a ser el punto número 5, también estoy de acuerdo con lo que se propone en cuanto a desestimar la causal de improcedencia que hizo valer el Poder Ejecutivo. Y para estudiar de oficio la que propone el proyecto por cesación de efectos. Sin embargo, creo que este estudio oficioso no solo debe alcanzar la disposición que aquí se propone, sino en general a todo el régimen transitorio de este decreto. Lo digo porque las disposiciones transitorias, como su naturaleza lo informa, aplican respecto de una situación dada. Ustedes deben recordar que las modificaciones que se hicieron en este decreto son derivadas de la reforma constitucional en materia judicial. Precisamente con motivo de esta obligación es que las entidades federativas hubieron de hacer los cambios legislativos correspondientes y uno de ellos para el Estado de Yucatán es precisamente este. Es conocimiento de todos ustedes que las acciones de inconstitucionalidad que se presentan en materia electoral pueden abarcar un importante número de aspectos, unos sustantivos y otros propios que se habrán de verificar durante las elecciones. El propio proyecto informa que la elección para la cual aplicaron ya se celebró. Esta tuvo verificativo el 1 de junio de este año y produjo los resultados conducentes.
de modo que quien analice el régimen transitorio podrá advertir que no solo la disposición aquí analizada, sino el régimen transitorio en general, rigieron y articularon precisamente el proceso que tuvo verificativo el 1 de junio. Esto es, todos los resultados, previsiones e hipótesis de esas disposiciones transitorias aplicaron sobre la forma en que se convocó, los cargos que hubo que elegir y todas aquellas otras cuestiones instrumentales que dieron contexto general a la elección. Bajo esa perspectiva, si el objetivo fundamental de una acción de inconstitucionalidad es demostrar la invalidez de una norma y ésta se declara, significa que ha dejado de tener efectos. Si dejan de tener efectos disposiciones de carácter transitorio que ya aplicaron y rigieron un proceso electoral, la consecuencia sería un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica, pues las condiciones que le rigieron desaparecieron sin tener claridad si la votación entonces, habiendo cumplido con las disposiciones normativas, dejara de tener efectos precisamente porque las disposiciones transitorias pudieran haber sido declaradas inválidas. Pero no solo es eso. Si han surtido todos sus efectos y no podrán tener ninguno otro más que el que ya tuvieron para el día de la elección, considerando que las acciones de inconstitucionalidad, salvo la materia penal, no tienen efectos retroactivos, sería imposible que una invalidez aquí declarada en esos casos pudiera tener incidencia en disposiciones que ya rigieron, aplicaron y normaron las condiciones en las que la ciudadanía salió a votar. Yo por esa razón, independientemente de algunas otras que he considerado, creo que la más clara es precisamente esta y por eso estimo y aún a pesar de estar de acuerdo con las causas, el tratamiento de las causas de improcedencia que aquí se da, creo que por lo que hace a la que se advierte de oficio, esta debe abarcar no solo la disposición ya propuesta, sino el régimen transitorio en general, cuyos efectos ya tuvieron verificativo el día de la elección, sumado a que cualquier decisión que pudiera tomar este órgano jurisdiccional no podría tener ninguna aplicación si consideramos que no tiene efectos retroactivos. No dejo de recordar que precisamente uno de los supuestos a los que me he referido es el que aquí se surte. El proyecto propone la invalidez de dos disposiciones transitorias que ya normaron un procedimiento. No podrían tener ningún efecto en la medida en que no hay retroactividad aquí. Gracias, señora ministra presidenta. Gracias. La ministra me pide exponer el capítulo específico de causas de improcedencia y sobreseimiento, que creo que es donde se va a centrar la discusión, pero podríamos aprobar competencia, oportunidad, legitimación y precisión de normas reclamadas. En votación económica quedan reprobados exclusivamente estos apartados. Quedan reprobados por unanimidad de votos. Y ahora, específicamente respecto del apartado de causas de improcedencia y sobreseimiento, tiene la palabra la ministra Poli. Gracias, ministra presidenta. Antes que nada, quisiera agradecer el convocar a esta sesión extraordinaria. Se trata de un asunto electoral de gran relevancia en el que la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnan diversas disposiciones del decreto que reformó la Constitución del Estado de Yucatán en materia judicial. Su resolución es clave para brindar certeza jurídica a un proceso electoral extraordinario yucateco de 2025. En lo que respecta al proyecto, en el considerando quinto, se estudian las causas de improcedencia y sobreseimiento planteadas por las partes y las que fueron advertidas de manera oficiosa. En primer lugar, se propone desestimar la causa de improcedencia hecha valer por el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán relativa a la supuesta falta de legitimación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los términos en que fue abordada en el apartado de legitimación. Por otro lado, se advierte de oficio que el párrafo cuarto del artículo 9 transitorio del decreto 55/2025 ha cesado en sus efectos,
pues se refiere a disposiciones para la organización del proceso electoral extraordinario del año 2025, el cual ya fue concluido conforme a lo informado por el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán. Este instituto indicó que la jornada electoral se celebró el 1 de junio del 2025 y que en esa misma semana se llevaron a cabo los cómputos, se entregaron las constancias de mayoría y se declaró la validez de la elección. En virtud de ello, se propone decretar el sobreseimiento en relación con dicha norma al actualizarse la causal prevista en los artículos 19, fracción quinta y 20, fracción segunda de la ley reglamentaria. En cuanto a lo que expresó el ministro Alberto Pérez Dayán, yo quisiera puntualizar que con relación y vinculado, esta cuestión está vinculada con lo que se aborda en el parámetro de regularidad constitucional. En particular, se parte del mandato de armonización constitucional contenido en el régimen transitorio de la reforma del Poder Judicial de la Federación, que impone a las entidades federativas la obligación de adecuar sus constituciones locales. Este mandato encuentra desarrollo normativo en el artículo 116, fracción tercera de la Constitución Federal. A partir de una lectura sistemática e integral de estas disposiciones, el proyecto propone que si bien los congresos locales deben ajustarse en la medida de lo posible al modelo federal, estas reformas deben ser sin desnaturalizar los elementos esenciales. Y en este caso se dio una desnaturalización completa a la elección, por cuanto el mandato va a durar, se va a prolongar hasta el 37. Entonces, es una cuestión que abarca más de lo que sería una cesación de efectos, porque ya se llevó a cabo la elección, sino estamos analizando una reforma a la Constitución del Estado de Yucatán, que es contraria a la Constitución Federal. Es cuanto, ministro Federal. Gracias. Ministro Pardo. Gracias, ministra presidenta. Desde luego que he escuchado con toda atención estos últimos razonamientos de la señora ministra ponente relacionados con el fondo del asunto. Sin embargo, estamos en un capítulo previo que es el de improcedencia. Y yo comparto la opinión que expresó el ministro Pérez Dayán. Estoy de acuerdo con el proyecto en cuanto propone el sobreseimiento respecto del artículo 9 transitorio, pero a mí me parece que la improcedencia alcanza a todo el régimen transitorio. Estamos en presencia de un proceso electoral ya concluido. Y, desde luego, uno de los principios fundamentales de la materia electoral es la certeza en cuanto a las normas que regulan tanto el proceso electoral como la jornada electoral misma. Los artículos transitorios que se analizan en este caso, en donde se establece en alguno de ellos cuál será el periodo para determinados cargos, en otros la permanencia de algunos de los funcionarios hasta una fecha determinada, son normas que están previstas no solo para la certeza de quien va a contender por un cargo de elección popular. Esa certeza también está dirigida de manera muy especial a los ciudadanos que van a ejercer su derecho al voto. Y este es el marco normativo en el que las personas acuden a emitir su voto en la inteligencia de que, de acuerdo con el régimen transitorio, pues algunos de los periodos de las magistraturas se concluirán en diversas fechas y algunos de los magistrados permanecerán en sus cargos también hasta determinadas fechas. No veo cómo ahora, y no entro a la discusión de si es contrario a la Constitución Federal o no, porque, insisto, estamos en tema de improcedencia, no veo ahora cómo eventualmente pudiera llegarse a invalidar una norma que afecta a un procedimiento electoral ya concluido.
no hay retroactividad. Esas son las bases sobre las cuales las personas emitieron su voto y tal vez si el diseño hubiera sido distinto, no descartaría yo que pudieran emitirse los votos de distinta forma de cómo se hicieron. Entonces, a mí me parece que el régimen transitorio respecto de este proceso electoral que ya concluyó, no es posible analizar si son contrarios o no a la Constitución Federal, insisto, porque han cesado en sus efectos, porque el proceso electoral ya concluyó con base en esta normativa y el pretender en este momento modificar esa normativa para afectar un proceso electoral concluido, pues sería claramente retroactivo, lo que no es procedente en esta materia. Yo por esta razón estaría por el sobreseimiento, insisto, de acuerdo con el que propone el proyecto en relación con el 9º transitorio, pero también abarcando tanto el 7º como el 8º. Y esa será mi postura en relación con la discusión también, en caso de que se dé, del fondo de estos temas. Gracias, ministra presidenta. Gracias. Ministra Esquivel. Gracias, ministra presidenta. Yo coincido también con los posicionamientos que han hecho el ministro Pérez Dayán y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, pero adicionalmente considero que, contrario a lo que sostiene el proyecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos carece de legitimación para impugnar el párrafo primero del artículo 64 de la Constitución de Yucatán, el cual establece que los órganos son los depositarios del Poder Judicial local, toda vez que tal determinación no es una cuestión vinculada en forma directa a un derecho humano, sino a la estructura de uno de los poderes de la entidad federativa, por lo que considero que debe ser improcedente y, en consecuencia, el sobreseimiento por falta de legitimación de la Comisión Nacional respecto a la porción impugnada del primer párrafo del artículo 64 de la Constitución local, al no tratarse de derechos humanos, y por cesación de efectos con relación a los artículos 7º, 8º y 9º transitorios del decreto 55/2025, concretamente en las porciones y párrafos mencionados impugnados por los accionantes. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Ministro Lainez. Gracias, ministra presidenta. Voy a ser muy breve porque voy a coincidir con quienes me han precedido en el uso de la palabra. Primero, me parece que no tendríamos que estar viendo esta acción desde mi punto de vista. La materia de la acción no es electoral en ninguno de sus puntos, y me llama la atención porque en el mismo proyecto, su párrafo 13, donde viene la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral, se señala que el 15 de junio de 2025, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió su opinión en relación con el carácter electoral de las acciones de inconstitucionalidad acumuladas. En su pronunciamiento consideró que no era procedente emitir una opinión especializada al estimar que los conceptos de invalidez planteados por las partes actoras no versan sobre materia electoral, sino que están relacionadas con aspectos de derecho constitucional, específicamente en lo relativo a la organización, integración y funcionamiento del Poder Judicial, y no con el mecanismo electoral de elección de personas juzgadoras, más allá del carácter multifrontal que hemos dado a una acción de inconstitucionalidad. Yo, revisando todos los preceptos, yo no encuentro materia electoral. Sin embargo, reconozco, yo no quisiera complicar la votación, yo no haría litis de este punto porque ya tenemos aquí el proyecto y ya está agendado para hoy. En ese sentido, yo me voy a sumar a las posiciones de los ministros Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y de la ministra Yasmín Esquivel. Para mí, Gracias. el artículo o el régimen, yo lo había pensado para el 8º transitorio, pero escuchando a mis colegas, creo que aplica todo el régimen transitorio, han agotado totalmente sus efectos. Pero aquí además concluyó, ya terminó el proceso electoral. Y entonces, lógicamente, sé que no es el apartado, pero forzosamente nos tiene que llevar a las consecuencias de hacer una declaratoria de invalidez de un proceso electoral concluido. Y lo veo en los
párrafos 96 del proyecto, donde entendería yo que de hecho estamos ordenando una elección extraordinaria. Y me parece pues que eso no es tampoco consistente con ordenar que un proceso que ya concluyó se vuelva a realizar, en qué fecha, con qué recursos y con las autoridades locales llevando esta carga de una elección extraordinaria. Por eso yo también estoy por el sobreseimiento de todo el régimen transitorio. Gracias, presidenta. Gracias, ministro González Alcántara. Ministra Bates. Muchas gracias, ministra presidenta. Yo estoy obviamente en contra de sobreseer todo el régimen transitorio. Creo que en los términos del proyecto es correcta la interpretación que deberíamos hacer respecto de este asunto a discusión, porque se nos dice que ya cesaron los efectos también del resto del régimen transitorio y no es verdad, porque el artículo 7º y el artículo 8º tienen relación no con el proceso electoral, sino con la duración del cargo de las personas electas, es decir, no han cesado sus efectos porque, es más, ni siquiera ha iniciado la duración de este cargo. Entonces es absolutamente, creo yo, que inviable para estar pensando que ya cesaron los efectos. Justamente para ilustrar, me permito leer el artículo 7º que dice que el periodo de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia que resulten electos en la elección extraordinaria del año 2025 o en su caso en el año 2026, a la que hace referencia este decreto, concluirá el año 2033 para 2 y 2036 para 7 de ellos respectivamente. Y más adelante dice, por única ocasión, el periodo de las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial que sean electos en el año 2025 o en el año 2026, concluirá en el año 2033 para 2 de ellas y en el año 2036 para las restantes. Si fueran electas en el año 2027 por única ocasión, durarán en el cargo hasta 2036 para 2 de ellas y 2042 para 3 de ellas. Garantía de la ciudadanía, contar con acceso a la jurisdicción de manera idónea, etcétera, etcétera. El artículo 8º dice, con el objeto de garantizar que la ciudadanía cuente con servidores públicos idóneos y en aras de la inamovilidad de las y los magistrados que cuenten con presidencias dentro del Poder Judicial Estatal, de las actuales 15 magistraturas, las magistraturas tercera, cuarta, quinta, sexta, octava y 12ª, quienes a la fecha de este decreto ejercen la presidencia de las salas y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, serán prorrogados únicamente respecto a sus cargos como magistrados o magistradas hasta la siguiente elección estatal de 2036. Me parece que es más que evidente que esto no tiene absolutamente nada que ver con ningún proceso electoral y se quiere validar estas dos normativas que son absolutamente inconstitucionales, indicándonos ahorita que ya cesaron sus efectos. Pues no han cesado porque estarán otorgándoles pues a unos ni siquiera la obligación de ser electas, les prorroga un cargo que ni siquiera pasó por el proceso electoral, contraviniendo justamente la reforma electoral, y en el otro supuesto pues les otorga periodos que no tienen ninguna relación con los periodos dictados en la reforma judicial constitucional federal. Entonces me parece que deben declararse también o deben ser parte de la litis, no declararse sobreseídos porque sus efectos son absolutamente vigentes. Es cuanto. Gracias. ¿Alguien más? Tome votación, por favor. Perdón. Podría ser Ministra un ponente, comentario. por favor. Gracias. Bueno, agradezco mucho todos los comentarios. Quisiera empezar con relación a los del ministro Alberto Pérez Dayán y el ministro
Jorge Mario Pardo Rebolledo en relación al sobreseimiento. Como bien ha señalado la ministra Lenya Batres, mantengo, por las razones que ella expresó y que me voy a atrever a reiterar en este momento, mantengo el proyecto en sus términos, al considerar que existe una diferencia constitucionalmente relevante entre el artículo 9 transitorio, respecto al cual se propone el sobreseimiento por cesación de efectos, y los artículos 7º y 8º transitorios. El artículo 9 tiene por objeto regular únicamente la organización del proceso electoral extraordinario del año 2025, cuya ejecución ya concluyó. En contraste, los artículos 7º y 8º transitorios siguen produciendo efectos jurídicos plenos, ya que se refieren a la duración futura de las magistraturas y a la organización institucional del Poder Judicial local más allá del 2025, incluyendo disposiciones que impactan directamente en la elección ordinaria que está prevista en la Constitución del 2027. Por lo tanto, su constitucionalidad puede y debe ser analizada en el fondo por este tribunal. En cuanto a la cuestión de la legitimación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también agradezco los comentarios de la ministra Yasmín Esquivel Moza, pero este tribunal, quiero señalar, ha reconocido de manera reiterada la legitimación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de las comisiones estatales para promover acciones de inconstitucionalidad en defensa de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Tal criterio ha sido sostenido, entre otros precedentes, en la acción de inconstitucionalidad 72-2021 y su acumulada 74-2021, expresamente citadas en el proyecto. Además, este alto tribunal ha precisado que para tener por satisfecho el requisito de legitimación activa, no se requiere un análisis preliminar sobre si la norma impugnada tutela o no derechos humanos, ni sobre si existe o no una afectación efectiva. Tales cuestiones corresponden al estudio de fondo. Para efectos de procedencia, basta que la comisión fundamente que la impugnación se formula con la finalidad de proteger derechos humanos, lo cual se cumple en el presente caso. Por tanto, conforme a la doctrina consolidada de este Pleno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuenta con la legitimación activa para promover esta acción y la objeción planteada debe ser desestimada. En cuanto al comentario del ministro Javier Lainez Potisek, y agradezco sus valiosos comentarios, yo sostendría de igual forma el proyecto, básicamente porque las normas impugnadas inciden directamente en el régimen de la elección de las magistraturas del Poder Judicial del Estado de Yucatán, tanto en el proceso extraordinario previsto en el año 2025 como en los procesos ordinarios subsecuentes. En ese sentido, las disposiciones regulan aspectos sustantivos del sistema electoral local, tales como la duración de los encargos derivados de una elección, la forma de integración de los órganos jurisdiccionales y la renovación de cargos mediante sufragio popular. Por tanto, tienen una conexión directa e inescindible con el derecho político electoral de votar y ser votado, así como con el principio de la certeza de las reglas electorales. Además, en un precedente inmediato y relevante, la acción de inconstitucionalidad 13-2025, resuelta por este Pleno el pasado 3 de junio, respecto a la reforma judicial de Veracruz, se determinó que una acción con características sustancialmente similares debía recibir el tratamiento como materia electoral. Por estas razones, considero que la acción es procedente en los términos del artículo 105, fracción segunda, inciso G, y que corresponde a esta Suprema Corte ejercer la competencia sobre la materia. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Ministra Batres. Sí, nada más para ilustrar en el caso del segundo párrafo del transitorio séptimo de la reforma de la Constitución local impugnada, que establece que el periodo de las personas que sean electas como magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial
en el año 2025, concluirá en el año 2033 para 2 de ellas y en 2036 para las 3 restantes, y si fueran electas en 2027 por única ocasión, durarían en el encargo hasta 2036 2 y 2042 las otras 3 restantes. Respecto de este punto que ya hemos comentado, para entrar en detalle, coincido con el proyecto en que es constitucionalmente válido que la Constitución local adopte un modelo similar de renovación escalonada en estos casos, como prevé el artículo 100 de la Constitución y el transitorio quinto de la reforma constitucional. Sin embargo, este artículo séptimo, pues prevé que 3 magistraturas de este tribunal durarán hasta 2036, lo que implica periodos de 11 años. Es específicamente esta la violación principal en este caso. Si hubiesen sido electas en 2027 y duraran hasta 2042, serían 15 años. Si duraran hasta 2036, serían esos 11 años. Los periodos previstos hasta 2036 para magistraturas electas en 2025 son desproporcionados, efectivamente, como se menciona, pero además son inconstitucionales, porque pues violentan muy claramente los artículos 100 y transitorio quinto de la Constitución, que establecen periodos de 5 y 8 años, específicamente en plazos escalonados. Entonces, justamente por esta razón, ya específicamente en estos periodos que exceden la reforma constitucional, pues procede no declarar que han cesado sus efectos. Gracias. Gracias, ministro Pérez Dayán. Gracias, señora ministra presidenta. Ruego a ustedes disculpen esta segunda intervención, sin embargo, estimo conveniente hacer algunas precisiones. La primera, tal cual lo dijo el señor ministro Pardo Rebolledo, estamos analizando exclusivamente un tema de procedencia y no de fondo. Por lo demás, se expresó que aquí estamos reconociendo la validez del régimen transitorio, nada más erróneo que ello. Pues desde luego que no estamos reconociendo ninguna validez en la eventualidad de que esto terminara en un sobreseimiento. El sobreseimiento, quiero explicar, no permite entender que hay un pronunciamiento de fondo. Precisamente por eso es sobreseimiento. No estamos reconociendo ni validez ni invalidez de una disposición. Cuando se sobresee, no hay veredicto en ese sentido. Y tercero, desde luego que muchas de las cuestiones tratadas en los transitorios obedecen a periodos prolongados. Sin embargo, en estricto sentido son estas las disposiciones que implicaron que la ciudadanía saliera a emitir su sufragio sabiendo que votaba por determinadas personas por tales periodos. La Suprema Corte, los tribunales han sido consistentes en no variar las condiciones con las que se sale a votar. Hoy entonces estaríamos influyendo en un periodo predeterminado por la Constitución. Yo estaría de acuerdo con muchas de las cuestiones que se han dicho aquí, mas sin embargo esto se hubiera tenido que analizar antes de que se diera el proceso electoral. Desafortunadamente, a pesar de que la acción está presentada con tiempo anterior, fue hecha el conocimiento de este Tribunal Pleno el 6 de agosto, tiempo pasado, es decir, ya habiéndose verificado el proceso electoral. Insisto, podría llegar a coincidir en algunas de las expresiones. Sin embargo, esas las habría tenido que decidir mientras esto estuviera en tiempo. Pero aquí estamos analizando extemporáneamente una acción de inconstitucionalidad. No quisiera insistir en ello, pero me parece que hay algunas cosas que no podemos dejar de reflexionar. Gracias. Gracias. Tome votación, por favor. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Ortiz Ortiz. Estoy con el proyecto, pero agregaría el sobreseimiento únicamente del séptimo transitorio.
Señor ministro González A Alcántara. favor. Señor ministro Esquivel Moza. Por la improcedencia con relación al primer párrafo del artículo 64 de la Constitución y por cesación de efectos con relación al artículo 7º, 8º y 9º transitorios, concretamente en las porciones y párrafos impugnados. Señor ministro Ortiz Alfa. Con el proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. Estoy a favor del sobreseimiento que propone el proyecto, pero además considero que debe sobreseerse respecto de los artículos 7º y 8º transitorios. Señor ministro Bates Guadarrama. A favor del proyecto. Señor ministro Ríos Yo en Farfán. general considero que sí hay cesación de efectos, pero me parece que no alcanza el artículo 8º transitorio. Entonces yo estaría por el sobreseimiento del artículo 7º transitorio y el 9º transitorio, y me aparto de todas las consideraciones que da el proyecto. Para mí la cuestión electoral es simplemente para procedencia, legitimación para presentar las acciones o los recursos que puedan existir, pero no dota de ese cariz la totalidad de la acción que se presente. Señor ministro Lainez Potisek. Igual que el ministro Pardo. Señor ministro PDD. En los términos en que lo hicieron la ministra Esquivel Moza, el ministro Pardo Rebolledo y el ministro Lainez Potisek. Señora vicepresidenta Piña Hernández. En los términos del ministro Pardo. Señora vicepresidenta, me permito informarle que existe una mayoría de 9 votos en cuanto a desestimar la improcedencia planteada por el Poder Ejecutivo local atinente a la falta de legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza. Existe unanimidad de 10 votos en cuanto a sobreseer de oficio respecto al artículo transitorio 9º, párrafo 4º. Por lo que se refiere al artículo transitorio 7º, existe mayoría de 7 votos y también en cuanto al transitorio 8º, mayoría de 7 votos en contra de la propuesta y por sobreseer respecto de estos dos transitorios. Ministra ponente, ¿podría hacerse cargo del engrose? Sí, con mucho gusto. Presidenta, perdón, Ministra. entonces el artículo 8º transitorio simplemente hay sobreseimiento, ¿verdad? Se va a Así es. Yo un sobreseer. voto particular por el sobreseimiento de este artículo 8º transitorio. Para mí este artículo 8º transitorio dice generalidades de garantizar la ciudadanía que cuente con servidores públicos idóneos y en aras de la inmovilidad de magistradas y magistrados se va a establecer tales magistraturas. Yo creo que eso no debía haber sido sobreseído, entonces yo un voto particular respecto a esto. Gracias. Y también en mi caso, bueno, haré un voto particular. Ya Y me encargo del engrose. del engrose. ¿Cómo quedarían los resolutivos? ¿Queda algún artículo específico para estudiar? Sí, sí. Vamos a precisarlo, por favor. 64 y 70. El artículo 64, párrafo primero de su porción normativa y en los demás establecidos o que adelante establezca la ley, y el 70, párrafo tercero de su porción normativa, la presidencia será designada por 2 años consecutivos por el voto mayoritario entre los miembros de dicho tribunal, pudiendo ser ratificada por sus integrantes para continuar por un periodo más. Muy bien, entonces pasaríamos ya concretamente a estos temas. Ministra ponente, por favor. Sí.
Con relación al apartado A, se analizan los límites. Es el tema 1 y el tema 2, ¿verdad? El apartado A. Ahí ve. Ahí ve. En relación al apartado A del proyecto, se analizan los límites a la libertad configurativa del legislador local para integrar al Poder Judicial. Aquí se estudia la validez del artículo 64 del primer párrafo de la Constitución del Estado de Yucatán, a partir de los límites constitucionales que rigen la integración orgánica del Poder Judicial local. El proyecto parte del artículo 116, fracción tercera, de la Constitución Federal, que establece un mandato de reserva constitucional. Los órganos que conforman el Poder Judicial de los estados deben estar previstos expresamente en sus constituciones locales, sin que puedan ser creados por ley secundaria. Así, el proyecto considera que la porción final del precepto que señala que el Poder Judicial también se integra por los demás establecidos o que en adelante establezca la ley, contraviene directamente el mandato constitucional al permitir que la legislación secundaria determine los órganos que integrarán el Poder Judicial. Por tanto, en esta sección se propone declarar la invalidez de dicha porción normativa al considerar que vulnera el principio de reserva constitucional. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna observación? Tome votación, por favor. Sí, señora ministra. Señor ministro, usted, Ortiz Mena. Estoy a favor con consideraciones distintas. González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Mozo. En contra, toda vez que emití mi voto por la improcedencia de dicha norma por falta de legitimación. Señor ministro Ortizal. A favor con el proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto en este punto. Señor ministro Batres Guadarrama. A favor, y nada más hago notar que lo coherente sería que los ministros que votaron por la improcedencia en el otro punto sobre el sobreseimiento, pues deberían votar también este caso, porque es parte de las condiciones que argumentaba el ministro Pérez Dayana en que se dio el proceso, pero es una incoherencia más. Yo estoy a favor del proyecto. Señor ministro Ríos Farjat. Ministra, ¿hasta dónde presentó la ministra ponente? ¿Hasta dónde presentó? Es El apartado A. Es el el- artículo 60. Es el artículo 64. en la porción normativa, ¿no? Sí, Y en los demás establecidos que en adelante establezca la ley. Junto con el parámetro, ¿verdad? Yo estoy respetuosamente en contra, comenzando con el parámetro, porque la interpretación que da el 116, bueno, el 116 lo que señala es que los poderes de los estados se organizarán conforme a la constitución de cada uno de ellos, con sujeción a tales normas. Y habla que las propuestas de candidaturas y la elección de magistrados y jueces integrantes de los poderes judiciales locales se realizarán conforme a bases, procedimientos, términos y modalidades y requisitos que señala la Constitución para el Poder Judicial de la Federación en lo que resulte aplicable. La Constitución no indica que los estados deban replicar el modelo que se esté específicamente estableciendo para el Poder Judicial de la Federación, en lo que resulta aplicable sin desdibujar las reglas del federalismo y de la soberanía interior de los estados. De manera que yo no comparto en lo absoluto el parámetro que se nos propone y tampoco la invalidez que se nos propone, porque desdibuja la metodología del federalismo. Es lo que resulte aplicable no significa que deba ser una competencia o un diseño específico para los estados, ni un mandato específico para los estados, replicar tal cual lo establecido para el Poder Judicial de la Federación. Las competencias de la Federación deben ser expresas, todo aquello que no sea expreso para la Federación es atribución de los estados, de manera que yo estoy en contra del proyecto y en contra del parámetro que se propone, muy respetuosamente. Gracias. Gracias. Ministro Si pudiera Gutiérrez. aclarar, yo también estoy en contra del parámetro de regularidad constitucional. Existe el precedente 13-2025, en el cual se acaba de votar un parámetro de control distinto al que se nos presenta hoy. Entonces, por precedentes, por haber votado a favor de ese parámetro, votaría yo expresamente en contra de este parámetro. De lo demás, estoy de acuerdo con el proyecto. Una aclaración. Aclaras.
Sí, es que no se sometió a votación el parámetro. Yo también estaría en contra. Vamos a, en primer lugar, a someter a votación el parámetro de regularidad constitucional y ya posteriormente pasamos para que quede claro la votación en este asunto. Tome votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En contra del parámetro de control. 116. Ministro González Alcántara. Yo votaré en el parámetro a favor por consideraciones diversas y sobre todo con mi voto en las acciones de inconstitucionalidad 164 del 2024 y 13 del 2025 al que se ha hecho referencia con relación a las reformas a los poderes judiciales. Señor ministro Esquivel Mozo. Con el parámetro de regularidad constitucional. Señor ministro Ortiz Alfa. Con el parámetro. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra. Señor ministro Batres A Guadarrama. favor. Señor ministro Ríos Farjat. En contra del parámetro, reitero que no es que los estados deban replicar lo que la Constitución establece para el Poder Judicial de la Federación. Los estados cuentan con un margen de maniobra de acuerdo con su régimen interior y con lo que significa la soberanía interior, de manera que si no es expresa el diseño para los estados, yo estoy en contra de esta interpretación porque me parece desbordada, que los estados queden exactamente diseñados conforme al Poder Judicial de la Federación. Yo no lo comparto. En contra del parámetro. Señor ministro Lainez Potisek. Yo también en contra, como lo he hecho siempre que analizamos tanto los sistemas de leyes generales, concurrentes y estas obligaciones de armonización en ser diferente con las entidades federativas. En el momento en que el 116 dice en lo que resulte aplicable, entonces se toman las bases y fundamentos, en este caso de la organización de la elección y de lo que tiene que contener, pero no tiene que ser exactamente una copia, porque entonces la Constitución Federal hubiera dicho, reproduce íntegramente el régimen que aplica para el sistema federal. Señor ministro Pérez Dayán. En contra. Señora ministra presidenta Piñera. En contra, para mí el artículo 8 transitorio no es un parámetro de control porque no establece bases aplicables a los poderes judiciales estatales. Ello está en el 116, fracción tercera, pero no implica que tenga que replicar el modelo previsto para el Poder Judicial de la Federación. Señora ministra Estaría presidenta. en contra. Me permito informarle que existe mayoría de 6 votos en contra de la propuesta del parámetro. ¿Ajustaría usted en engrose el parámetro? Sí, lo ajustamos. Gracias. Pasaríamos a la siguiente votación. Ya el artículo 64, párrafo primero, en la porción orativa correspondiente. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Perdón, presidenta. Es el inciso A. Gracias. Esa era mi consulta. Por favor, con consideraciones adicionales. Señor ministro González Alcántara. A favor. Estamos Con votando consideraciones el inciso A. adicionales también. El inciso A. Señor ministro Esquivel Mozo. En contra, emití mi voto por la improcedencia respecto a la norma de falta de legitimación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Señor ministro Ortiz Alfa. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. A pesar de que no comparto el parámetro de regularidad, estoy a favor del proyecto porque me parece que efectivamente se vio el principio de reserva de norma constitucional. Y también quisiera aclarar que mi postura en el tema del sobreseimiento fue respecto al régimen transitorio de la reforma para afectar a un proceso electoral concluido. En este caso se trata de un artículo de la Constitución del Estado. Y es que estoy a favor en este punto. Señor ministro Batres Guadarrama. A favor del proyecto que justamente resguarda la constitucionalidad de el propio proceso en realidad y del alcance que se va a tener posteriormente al reconocer los límites de la libertad configurativa de las y los legisladores locales respecto de la integración del Poder Judicial. Señor ministro Ríos Farjat. Ya comentamos que es el artículo 64. Yo estoy en contra de la invalidez de la porción normativa que se propone
precisamente invalidar. Incluso en un momento de duda, para que abriera una interpretación conforme, pero me parece que no llegamos hasta allá. Se propone invalidar y en los demás establecidos o que en adelante establezca la ley, no encuentro motivo de inconstitucionalidad en el artículo, así que en contra. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto en este punto, yo considero que sí es inconstitucional la norma porque la integración de los poderes judiciales sí es de fuente constitucional, forzosamente. ¿Por qué? Porque ahí están las competencias. La Constitución distribuye en los poderes y asigna competencias. Entonces, las competencias de los órganos de los poderes judiciales, como del legislativo y del ejecutivo, son de fuente constitucional. No puedes entonces mandatar y decir, y cualquier otro órgano que establezca la ley, que la competencia está en la Constitución. Señor ministro Pérez. De acuerdo con el proyecto. Señora ministra presidenta Peña Hernández. De acuerdo. Señora ministra presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 8 votos a favor de la propuesta. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena con consideraciones adicionales. El señor ministro González Alcántara Carrancá con consideraciones adicionales. El señor ministro Pardo Rebolledo con precisiones, al igual que la señora ministra Batres Guadarrama. El señor ministro Lainez con precisiones. Voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza por la improcedencia de la acción y en contra del fondo de la señora ministra Ríos Farjat. Ministra, nada más para anunciar entonces un voto particular, porque reitero que si bien es razonable la postura de que tienen que estar establecidos en la Constitución, me parece que eso no nos lleva a la invalidez de la porción normativa, porque cabría en todo caso una interpretación conforme y además se habla como lo que en adelante establezca, es decir, pues lo que en el futuro suceda, ahorita no es. Si sucediera una reforma y se agregaran en el Estado entidades diversas, pues eso daría motivo de otra acción de constitucionalidad diversa. Es cuanto. Que quede asentado en el acta que la ministra formulará un voto particular. Quedaría decidido con esta votación calificada y pasaríamos al siguiente tema, ministra ponente. Gracias, ministra presidenta. En el apartado B del estudio de las normas impugnadas, el proyecto se ocupa ahora del análisis de la porción normativa del artículo 70 de la Constitución de Yucatán, que establece que la presidencia del Tribunal de Disciplina será designada por 2 años consecutivos por el voto mayoritario entre sus miembros, pudiendo ser ratificado por un periodo más. El proyecto propone declarar la invalidez, pues contraviene el artículo 100 de la Constitución General, que establece un diseño obligatorio para esta institución, el Tribunal de Disciplina, que comprende 3 elementos fundamentales. Primero, la renovación bienal de la presidencia. Segundo, la rotación obligatoria del cargo entre las magistraturas. Y tercero, la asignación del cargo conforme al número de votos obtenidos en la elección popular. A partir de este parámetro se concluye que si bien la norma impugnada contempla una duración de 2 años para su presidencia, lo cierto es que permite la reelección inmediata para un segundo periodo, lo que rompe con el principio de rotación obligatoria y establece que la presidencia será determinada mediante el voto interno entre las magistraturas y no conforme a la votación ciudadana obtenida en el proceso electoral. El proyecto sostiene que ambos apartados resultan incompatibles con el modelo federal, por lo que se propone declarar la invalidez de la porción normativa del artículo 70 que aquí se analiza. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien tiene alguna observación al respecto? Ministro Juárez González. Muchas gracias, ministra presidenta. Yo respetuosamente estoy en contra en este apartado, en atención al principio federalista del Estado mexicano que nos dio origen y nos rige. Considero que se debe de proteger de la forma más amplia la libertad configurativa de las entidades federativas para desarrollar lo no previsto expresamente en la Constitución Federal. En mi opinión, no existe un mandato constitucional expreso que determine la forma de designación de la presidencia del tribunal y la prohibición de su reelección. Si bien el artículo 116 constitucional se refiere a que las propuestas de candidaturas y la elección de las magistraturas se debe de realizar conforme a las bases establecidas para el Poder Judicial Federal, considero
que la reforma de designación de la presidencia y su duración no es un tema que se relacione con estas limitantes. De ahí que se deje en libertad a las entidades federativas para elegir el funcionamiento interno de sus tribunales. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien más? Tome votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Estoy a favor, en contra de consideraciones. Señor ministro González En Alcántara. contra y por la validez del artículo 70 impugnado. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz Alfa. Con el proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Batres Guadarrama. A favor, haciendo notar que es otra de las reglas con las que empezó el mismo proceso para seguir la argumentación que declaró sobreseído este tema. Señor ministro Ríos Farjat. En contra, por las razones que he estado expresando en mis intervenciones. Señor ministro Baños Potisek. En contra, no encuentro ningún mandato en la Constitución Federal sobre quién recae la presidencia del órgano. Insisto, la armonización es cuanto a la organización, desarrollo de las elecciones, las convocatorias, entre otras. Señor ministro Pérez de De acuerdo con el proyecto. Señora ministra presidenta Peña Hernández. Con el sentido contra consideraciones. Señora ministra presidenta, me permito informarle que existe una mayoría de 7 votos a favor de la propuesta de invalidez, con voto en contra del señor ministro González Alcántara Carranca, la señora ministra Ríos Farjat y el señor ministro Lainez Potisek, por lo que no se alcanza la votación calificada correspondiente. Gracias. Entonces desestimaría este punto y ya el tema C ya va concretamente sobre un transitorio. Se alcanzó la votación del sobreseimiento. El séptimo transitorio sí transitorio. alcanzó la votación. Y respecto del Presidenta, perdón. octavo transitorio, Nada más para anunciar también un voto particular aquí, porque incluso la norma es consistente con la Constitución Política Local de Yucatán, que para mi manera de ver, a partir del 116, que mandata que los estados se arreglarán conforme a sus constituciones, se vuelve calificable por la Suprema Corte de Justicia. Así que voto particular. que quede asentado en actas, por favor. Pero, señora ministra presidenta, en relación con el apartado subtema D, que se refiere al artículo 8º transitorio, al parecer tomé mal la votación de algunos de los señores ministros porque referí a una mayoría por el sobreseimiento, pero me parece que hay un empate. Sí. Creo que sería conveniente que se pudiera aclarar. Muy bien. Pues bueno, el inciso C se alcanzó la votación Así es. por el sobreseimiento. Entonces, así, ese apartado se tendría que eliminar del proyecto ya para definitiva. El D tenemos un empate del Empate octavo a 5 transitorio. votos. ¿Alguien quiere? Porque si para ejercer el voto calificado se tiene que llevar un procedimiento y esto nos llevaría a otras sesiones. Entonces, ¿alguien quiere, en atención a la situación que tenemos en estos momentos? Voto de calidad. No sé, Perdone, no hay, presidenta. hay un procedimiento específico para ejercer el voto de calidad. Presidente, si pudiera el secretario dar cuenta de los votos. A ver, otra, específicamente el octavo transitorio. Sí, señora ministra presidenta. Votaron a favor de la propuesta por no sobreseer respecto al artículo 8º, señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, señor ministro González Alcántara Carrancá, la señora ministra Ortiz Alf, la señora ministra Batres Guadarrama y la señora ministra Ríos Farjat. Presidenta, yo voté por no sobreseer el artículo porque estoy en el convencimiento de que no hay cesación de efectos respecto a este artículo. Sin embargo, me puedo sumar para que se sobresea porque el efecto, asomándome al fondo, coincidiría con que para mí la norma es constitucional, precisamente por las razones que estaba expresando de deferencia a los estados. No encuentro razón
para invalidar este ejercicio de Yucatán, máxime que se acorde con su constitución local y siendo así se convierte en parámetro de regularidad constitucionalidad conforme a 116. Entonces, dado que el efecto de mi votación implicaría que perviviera la norma, yo con un voto aclaratorio me acompañaría la propuesta de que se hace en el sentido de que precisamente la norma quede vigente. Gracias, gracias. Así quedaríamos ya con votación mayoritaria también para sobreseer respecto del artículo 8º transitorio. Pasaríamos al tema de los efectos. Sí. Bueno, sería sobre entonces Séptimo y octavo. el séptimo y el octavo, nada más se analizaría, o sea, se aprobó la invalidez en el caso del artículo 64, primer párrafo, ¿no? De la Constitución de Yucatán. Así es. Y por lo demás, pues, sería la única invalidez que prosperaría y se propone ordenar al Congreso del Estado de Yucatán con relación a esta causal de invalidez, realizar los ajustes normativos necesarios para cumplir con el modelo federal. Y finalmente se destaca que la sentencia va a surtir sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso local y se notificará también al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial del Estado y a las promoventes. Gracias. Me parece que en este caso resultaría innecesario ya el requerimiento al Congreso local porque habiendo mayoría calificada por la invalidez de la porción normativa, esta simplemente se elimina y ya no habría la posibilidad de que se crearan tribunales a través de una ley secundaria. En esa medida creo que ya ni siquiera habría necesidad de que se volviera a legislar sobre ese punto. Sobre ese punto. Gracias, De ministro. acuerdo. Efectivamente, nada más Ya. sería surte sus efectos a partir de la notificación al poder. La notificación bastaría. Bastaría, ¿qué sería? Sí. En así Sí, sería el así proyecto sería, modificado. sí. Tome, Perdón, espéreme ministra. tantito. Ministra Nada Vázquez. más un último comentario, que al final estamos votando de emergencia esta acción de inconstitucionalidad, no obstante que fue declarada no electoral, en realidad validando pues una reforma absolutamente inconstitucional desde mi punto de vista. Gracias. Al contrario, gracias. Tome votación, por favor. Sí, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Estoy a favor, en contra de consideraciones. Señor ministro González A Alcántara. favor con el proyecto modificado. Señor ministro Esquivel A Montt. favor con el proyecto modificado. Señor ministro Ortiz Alba. A favor con el proyecto modificado con un voto particular. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor con el proyecto ajustado. Señor ministro Bates En Guadarrama. contra. Señor ministro Ríos Farfán. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Daniel Con el Ortiz. proyecto modificado. Señor ministro Pérez. ¿Cuál? Señora ministra presidenta Piña Hernández. Con el proyecto modificado. Señora ministra presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 9 votos a favor de la propuesta modificada del proyecto. La señora ministra Ortiz Alfa anuncia voto particular y voto en contra de la señora ministra Bates Guadarrama. Gracias. ¿Cómo quedarían los resolutivos? Con gusto, señora ministra presidenta. Los resolutivos primero y segundo, el primero es parcialmente procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad 44. La segunda es procedente pero infundada la acción de inconstitucionalidad 45. Se agrega un resolutivo tercero en el cual se desestima respecto del artículo 70, párrafo tercero en su porción normativa. La presidencia será designada por 2 años consecutivos por el voto mayoritario entre los miembros de dicho tribunal, pudiendo ser ratificada por sus integrantes para continuar por un periodo más. El resolutivo que era tercero de sobreseimiento pasa a ser el cuarto y en este se agrega el sobreseimiento por lo que se refiere a los transitorios séptimo y octavo, además del noveno que ya venía propuesto.
se elimina el resolutivo cuarto que se refería al reconocimiento de validez del transitorio séptimo al haberse sobreseído, y en el resolutivo quinto solo queda la declaración de invalidez del artículo 64, párrafo primero, en su porción normativa y en los demás establecidos o que en adelante establezca la ley, y el último resolutivo en sus términos, publicación de la sentencia. ¿Están de acuerdo en los resolutivos? Consulto si los podemos aprobar en votación. Tome votación, por favor. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Musa. A favor. Señor ministro Abad A Tizal. favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Abates Guadarrama. Señor ministro Ríos Farjat. A favor. Señor ministro Lainez Potosí. Con el proyecto. Señor ministro Pérez De de acuerdo. Señor ministra presidenta Piña Hernández. De acuerdo. Señor ministra presidenta, me permito informarle que existe mayoría de votos a favor de los puntos resolutivos, con voto en contra del señor ministro Abates Guadarrama. Muy bien, ya se quedaría decidido en definitiva este asunto. Continuamos, por favor. Sí, señora ministra. Me permito someter a su consideración en cuenta conjunta los proyectos relativos a los juicios de inconformidad en materia electoral 140, 141, 142 y 143 diagonal 2025, promovidos por diversas personas en contra de los resultados del cómputo nacional de la elección de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Declaración de validez y entrega de constancias de mayoría emitidos por el Instituto Nacional Electoral. Listados respectivamente bajo la ponencia de las señoras ministras Ortiz Alf y Batres Guadarrama, así como los señores ministros Pardo Rebolledo y Pérez Dayán, y conforme al único punto resolutivo que propone, se desecha de plano el presente juicio de inconformidad. Gracias. Estos son los 4 recursos de conformidad a los que me refería. Todos son similares. ¿Algún ministro de los que fueron ponentes quiere hacer un resumen de estos 4 asuntos, o quiere cada uno exponer lo que mencionan sus proyectos? Resumen. Un resumen. ¿Cómo? Un resumen. Ministro Pardo, ¿nos podría hacer un resumen, por favor? Sí, con mucho gusto, ministra presidenta. Estos 4 asuntos son, como ya se señaló, juicios de inconformidad en contra de la elección de las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en todos los casos, en los 4, la propuesta es desechar de plano el juicio por no haberse acreditado la legitimación que establece la ley de la materia para poder impugnar esa elección. En resumen, esa sería la presentación. Y me parece solamente que habría que precisar que en el asunto de la ministra Ortiz Alf se trata de varias personas, los promoventes, solo se señala una en la lista. Y en el caso, me parece también de la ministra Batres, se da la misma situación. Me parece que son varios promoventes, pero solo se señala uno de los nombres. Y en el asunto que está presentado bajo mi ponencia, solamente le pediría al secretario que se revisara el nombre del promovente. Dale. Exacto. Creo que habría que hacer ahí una corrección, ¿no? Gracias, ministra presidenta. Gracias. Con estas modificaciones y aclaraciones realizadas por el ministro Pardo, podemos votar las 4 inconformidades porque son semejantes, o alguno de los ponentes tiene algún comentario diferente a lo que expuso el ministro Pardo. Ninguno. Entonces quedarían aprobadas en votación económica. Quedan aprobadas las inconformidades por unanimidad de votos de los presentes. Continuamos, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración el proyecto relativo al vario 164-2025, relativo al dictamen de validez de la elección de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el marco del proceso electoral extraordinario 2024-2025, con los puntos resolutivos que proponen. Primero,
toda vez que resultaron improcedentes los juicios de inconformidad en materia electoral de la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, queda firme la resolución emitida por el Instituto Nacional Electoral relativa a la elección de la ciudadana Claudia Valle Aguilas Ocho y del ciudadano Gilberto de Guzmán Batis García como magistrada y magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el proceso electoral extraordinario para la elección de los diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Y segundo, publíquese el presente dictamen en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Asimismo, me permito informar que en atención a lo solicitado por acuerdo de la ministra presidenta de este alto tribunal de 12 de agosto de 2025, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por acuerdo de su presidencia de 18 de agosto de 2025, dictado en el expediente sub AG 8/2025, hizo del conocimiento lo siguiente: de una revisión al sistema de información de la Secretaría General de Acuerdos de dicho órgano jurisdiccional, se advierte que en esta Sala Superior, a la fecha del presente acuerdo, no se encontró algún medio de impugnación en instrucción en el que se controvierta la elección de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señora ministra presidenta. Solo para ordenar mis apuntes, quisiera confirmar a través de usted con la Secretaría de Acuerdos si efectivamente estamos por resolver el varios 164 de 2025, como se expresó, o el 1452 de 2025. 1452 de 2025. Así es, así está listado. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Yo nada más para efectos didácticos, dado la gran expectativa que se suscitó con relación a esta determinación, quiero precisar que conforme a la Constitución, a quien le toca realizar la declaratoria de validez de la elección, efectuar los cómputos, publicar resultados y entregar las constancias de mayoría a las candidaturas que hubieran sido registradas o que obtuvieron los mayores números de votos. Esta facultad le corresponde en exclusiva al Instituto Nacional Electoral. El artículo segundo transitorio, penúltimo párrafo del decreto de reforma constitucional señala que la impugnación que se realice en contra de esa declaratoria de validez o de invalidez en su caso, se hará a través de diversos medios de impugnación. Unos les corresponderán a la Sala Superior del Tribunal Electoral y otros a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por votación mayoritaria se determinó que a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación solo nos correspondía conocer de los recursos interpuestos en contra de candidaturas o de esa declaratoria de validez relacionadas con magistrados de Sala Superior Electoral. ¿Qué sucedió en los hechos concretos? Se interpusieron los recursos, se revisaron los recursos, existieron más de 140 y tantos recursos que hoy concluimos los últimos que nos llegaron. Ya tenemos el aviso de que no hay más recursos, entonces lo que procede, por eso está así el dictamen, es establecer que no prosperaron los recursos o las impugnaciones porque fueron desechados por falta de legitimación. Y por eso el dictamen viene en ese sentido por unanimidad de votos en establecer que resultaron improcedentes los recursos de inconformidad planteados y por lo tanto queda firme la determinación, la declaratoria de validez que ya realizó el INE, sin que esta Suprema Corte tenga alguna facultad para revisar etapas previas del procedimiento, al no haber prosperado los recursos de inconformidad. ¿Alguien más quiere hacer alguna observación? No. Muy bien. Entonces, voy a decir las últimas palabras. Bueno, no las últimas. Honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señoras ministras y señores ministros,
Señoras y señores, hoy, en esta última sesión de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, no quisiera desaprovechar la oportunidad para expresar mi mayor reconocimiento y gratitud a las señoras ministras y a los señores ministros quienes han integrado este tribunal pleno. Muchas gracias, ministra Lenia Batres Guadarrama. Muchas gracias, ministra Yasmín Esquivel Moza. Muchas gracias, ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Muchas gracias, ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Muchas gracias, ministra Loreta Ortiz Alf. Muchas gracias, ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Muchas gracias, ministro Alberto Pérez Dayán. Muchas gracias, ministra Ana Margarita Ríos Farjart. Y muchas gracias, ministro Javier Lainez Potisek. Al levantar esta sesión, culmina un ciclo fundamental de la vida pública mexicana que inició hace poco más de 30 años. Esta historia se ha escrito con debates intensos, disensos fecundos y consensos que, lejos de aplacar la diversidad, han fortalecido el núcleo de nuestra democracia. Este instante, cargado de memoria y de futuro, es un recordatorio de que la justicia no es una obra concluida, sino una construcción viva que nos trasciende. Hoy, más que nunca, resulta imperativo reconocer el papel histórico de este Tribunal Constitucional. Su legado de precedentes y resoluciones han constituido un sólido bloque protector de los derechos fundamentales, garantizando, además, la progresividad de los derechos humanos. La Suprema Corte no es solo un órgano del Estado, es la piedra angular de la justicia constitucional, el máximo garante del ordenamiento jurídico nacional y un bastión en la defensa de la democracia constitucional y las libertades de todas las personas. La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad. No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó. Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello. Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado. La historia constitucional que se ha escrito aquí no se ha construido solo porque quienes ocupamos las sillas visibles. El pulso de la justicia late gracias a quienes desde sus espacios de trabajo sostienen el trabajo diario. Quiero rendir aquí un homenaje a quienes día tras día, en silencio y sin reflectores, han sostenido la labor de este tribunal. Al personal jurisdiccional que al amparo de su constancia y de la mayor excelencia profesional pone los cimientos de las resoluciones que adoptamos colegiadamente. Su labor, muchas veces invisible para el público, es esencial para que las decisiones de este alto tribunal se materialicen y sobre todo para que se cumpla con el derecho de toda persona de acceder a la justicia. Mi mayor reconocimiento también al personal administrativo y operativo que hace posible que la maquinaria de la justicia nunca se detenga. Ustedes, con su paciencia, su rigor y sobre todo con su vocación, han sido el latido invisible de esta institución. A todas y todos ustedes que han hecho de su trabajo un acto de amor por la justicia y por este país, les digo muchas gracias. Señoras y señores, mientras existan mujeres y hombres dispuestos a defender la justicia con integridad, este país tendrá un horizonte de dignidad y de libertad. La ley fundamental ilumina este horizonte. La Constitución debe seguir siendo esa brújula moral que nos guía, no como un libro viejo, sino como un pacto vivo que exige renovada lealtad cada día. El 10º presidente del Tribunal Supremo de Australia dijo: ustedes tienen el privilegio de cumplir las responsabilidades del cargo
y están obligados a dejarlo inmaculado cuando llegue el momento de abandonarlo. Es así que el trabajo de cada uno es la mejor voz, y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es nuestro legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia. Muchas gracias. Gracias. El aplauso fue para todos, ustedes incluidos. Esta es la última sesión de pleno y solo me resta convocar a las ministras y a los ministros el próximo 26 de agosto para los informes de gestión que realizarán en su carácter de presidenta de la primera sala la ministra Loretta Ortiz, de la segunda sala el ministro Javier Lainez Potisek, y a nombre del Pleno y del Consejo como presidenta, que soy ahora, daré yo el de Pleno. Entonces quedan convocados para la realización de este informe y voy a proceder a levantar las... Concluyó esta sesión extraordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un marco de las emociones que se plantean por parte de servidores públicos del Poder Judicial de la Federación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al trabajo realizado por el Pleno de ministras y ministros por un periodo de más de 30 años a partir de la reforma constitucional de 1994-1995 y hasta este momento en que se da precisamente la última sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de lo que plantea la reforma constitucional de 2024 y que a partir del 1 de septiembre presentará precisamente otra acción respecto de la actuación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una nueva integración. Ha sido esta la última sesión con el carácter extraordinaria, pero también en el sentido, en el conjunto pleno de sesiones ordinarias y extraordinarias con la resolución de los asuntos planteados al Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. Una etapa que, como hemos señalado, a partir de 1994-1995 y por este periodo de poco más de 30 años en la actuación del Tribunal Constitucional de nuestro país, se llega a esta última sesión extraordinaria del Pleno. Es un momento de emociones, un momento en que se plantea precisamente esta manifestación hacia quienes integran el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país y es un momento en que se ha concluido toda esta etapa
de las sesiones del Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país y se da paso para la siguiente semana a una sesión solemne para el informe correspondiente de quienes presiden primera y segunda salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también de la presidenta Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Llegamos a este punto al final de la actuación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolviendo los diversos asuntos planteados. Por su atención, gracias. Hasta pronto.